Un saludo a los amigos de BPI TV, nos seguimos desde acá, desde la ciudad de Caracas, quien les reporta Héctor Luis Caldera, desde el Foro de Espacio Abierto. ¿Por qué el Frente Amplio? A mi lado se encuentra Vicente Bello, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, específicamente de la parte técnica electoral, y a quien vamos a consultar el día de hoy, debido a que simultáneamente con este foro también se está dando la Cumbre de las Américas, señor Bello. Y yo quisiera también que nos hablara un poco sobre los planteamientos que están haciendo en la Cumbre de las Américas, lo que es este Frente Abierto en relación a las elecciones del 20 de mayo, porque entendemos que parte del planteamiento que se está dando ahorita en la Cumbre de América es que las elecciones del 20 de mayo ustedes las califican como unas elecciones fraudulentas. Usted que está en la parte electoral, ¿cuáles son esas razones que se están exponiendo en esta Cumbre de las Américas, específicamente desde el punto de vista electoral? ¿Por qué el Frente está indicando que no se puede ir a estas elecciones el 20 de mayo? Sí, bueno, en este momento en la cumbre que se está desarrollando en Perú existen varios parlamentarios y representantes de las distintas organizaciones que conformamos la Mesa de la Unidad Democrática y en general del Frente, participando directamente en esos eventos y en esas reuniones, tanto eventos públicos como eventos privados. Uno son los foros y reuniones con la sociedad civil y con los distintos cancilleres y presidentes que se están realizando, y otros reuniones de carácter privado con las representaciones de los principales países o de la mayoría de los países por separado, explicando la situación y la realidad de los eventos que se están desarrollando aquí dentro del país. Y efectivamente, cuando nosotros, uno de los problemas que estamos señalando son básicamente tres. Uno, el tema de los derechos humanos y la necesidad de que se abra inmediatamente un canal humanitario para la entrada especial de medicinas y alimentos al país, sobre todo de medicinas para las enfermedades crónicas, que es una situación demasiado grave. En segundo lugar, la demostración y convenciendo y explicando por qué no se debe participar. Nosotros decidimos no participar en este proceso electoral porque consideramos que ellas no son elecciones, porque no existen garantías electorales. Aquí hubo un compromiso firmado por todos los candidatos presidenciales en el Consejo Nacional Electoral, que debía existir una observación internacional creíble, y esa elección y esa observación electoral no viene. Ya lo dijeron los organismos y quedó claro que no va a haber ninguna observación internacional creíble, porque los que están en este momento invitados por el Consejo Nacional Electoral no son observadores especializados, son embajadores o representantes de los partidos de gobierno, de los partidos amigos del chavismo, los que se encuentran en este momento en Venezuela. No existen observaciones, no existen observadores, y por lo tanto un conjunto de garantías en los cuales nosotros llegamos a la conclusión que estas no van a ser unas elecciones, sino va a ser un simulacro electoral. Y entonces, en tercer lugar, toda esta situación, nosotros estamos denunciando estos hechos clarísimos, exigiendo entonces el canal humanitario, la entrada de medicina y la denuncia de que estas no son elecciones libres las que se van a realizar el 20 de mayo. Sumando un poco de información sobre lo que está indicando o la denuncia que hace que no son elecciones libres, vemos que hace pocos días se pronunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, manifestando o hablando un poco acerca de estas elecciones del 20 de mayo. Ella, entre las razones que indicaba, ella hablaba de una observación internacional, indicaba que inclusive estaba invitando a la Organización de Estados Americanos y representación inclusive a la Organización de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales. ¿Qué exactamente es lo que está diciendo la representante del CNE cuando ella habla de estos miembros de la comunidad internacional que ella está invitando? Ella indica que se está negando a venir. Bueno, lo que sucede es que ella está anunciando una comunicación aquí, y son los organismos electorales los que naturalmente no están aceptando, porque estamos a escasos días, a 2 meses de la realización de una elección, y debemos estar conscientes de que una observación internacional no puede ser improvisada, porque no se trata efectivamente de que lleguen aquí como realizan los amigos del gobierno de Nicolás Maduro, que entonces vienen a hacer turismo, es decir, que vienen a no observar los procesos, sino simplemente al día de las elecciones pasear en carros blindados, en carros escoltados por policías y militares, trasladándose frente a los centros de votación.
El problema es que aquí existe en proceso la organización de un proceso electoral que se inició el año pasado, que aquí ha habido auditorías. En esas auditorías no ha participado ningún observador internacional. Aquí unos elementos claves para un proceso electoral es la organización del registro electoral, es decir, la organización del listado de electores que tienen derecho a participar en ese proceso electoral. Ese registro electoral no fue auditado por ningún observador internacional. Aquí no se ha garantizado la libertad de actualizar sus datos en el registro electoral. Aquí en ningún consulado ni embajada del país, de fuera del país, consulados de Venezuela en el exterior, se realizaron jornadas y le facilitaron a los electores que participasen y se registraran en el registro electoral. Para darle un ejemplo, para este proceso existen 108.000 electores registrados en el CNE con derecho a participar en este proceso. En esta jornada de actualización se incrementó ese volumen en 2.000 venezolanos en el exterior. En Perú nada más existen venezolanos legalizados para cumplir con la ley, más de 100.000 venezolanos. Entonces, ¿incluyen una elección ese número? Naturalmente, entonces, ¿cómo van a decir? Van a decir de que en la jornada, en el proceso de actualización del registro electoral, en todo el exterior se registraron 2.000 venezolanos, cuando existen países como México, como Perú, como Chile, en el cual en cualquiera de esos tres países, individualmente, existen muchísimos más de los venezolanos registrados, inscritos en el registro electoral. Entonces, es una evidencia de que simplemente no hubo ningún esfuerzo, ni del Consejo Nacional Electoral, ni los funcionarios de esos consulados por informar a los venezolanos en esos países de la posibilidad que tenían de actualizar sus datos en el registro electoral. Y eso lo vimos en el exterior, pero en el interior del país, aquí en Venezuela, fue peor. Durante todos esos días, aquí en ningún sitio fue informado, ni por ningún medio, dónde estaban ubicados esos centros de actualización. Y no solamente, sino que nosotros nos dimos a la tarea de tratar de verificar si existían algunas jornadas de actualización del registro electoral, por ejemplo, como en estaciones de metro, y en ninguna de ellas pudimos ver jornadas de actualización del registro electoral. Es decir, para hablar de uno solo de los aspectos muy importantes de la actualización del registro electoral que estaba establecido en ese compromiso firmado en el documento del Consejo Nacional Electoral, no se cumplió. No se cumplió. Entonces, así como hemos dicho esto, son muchos otros aspectos de ese contrato que no se han cumplido. Entonces, no se están cumpliendo el contrato establecido, e incluso los que firmaron ese acuerdo se comprometieron a que si no se respetaba se iban a retirar de las elecciones. Hoy está en manos de ellos. Ellos tienen la pregunta de ellos, los candidatos que se inscribieron. El contrato establecido, el acuerdo establecido en el Consejo Nacional Electoral no se está cumpliendo. Entonces ustedes van a respetar su palabra, de que su palabra pública, de que si ese acuerdo no se respetaba, ustedes se iban a retirar del proceso electoral. Esa es una pregunta que ustedes tienen en sus manos. Es una respuesta que deben darle ustedes al país porque ustedes se comprometieron a hacerlo públicamente. También hablando un poco acerca de ese acuerdo, porque inclusive la presidenta del CNE habló de ese acuerdo e indicó que a su juicio que se estaba cumpliendo, y también ella manifestaba o hablaba sobre los lapsos de tiempo, que también yo quisiera que usted nos hablara un poco acerca de estos lapsos de tiempo, porque la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral hablaba que eran demasiados candidatos para esta próxima elección y se le ha hecho un poco complejo poder organizar la cantidad de candidatos para que se pueda dar el sufragio del próximo 20 de mayo. Algunos han calificado inclusive estas elecciones como unas elecciones improvisadas, debido a que ya casi un mes de las elecciones, la misma presidenta del CNE está indicando que es un poco complejo poder organizar todo lo que son las candidaturas. Bueno, sí, ella se está refiriendo al problema de la postulación de candidatos a los consejos legislativos regionales. Los consejos legislativos regionales, los cuales hasta ahora no se conoce cuántos son los candidatos postulados, cuántos son los candidatos que se postularon
naturalmente cuáles candidatos y a través de cuáles circunscripciones se realizaron esas postulaciones y dónde son esos candidatos. Hasta ahora esa información no existe. Sí, el Consejo Nacional Electoral no le ha informado a los ciudadanos dónde se van a elegir esos diputados a los consejos legislativos, cuántos se van a elegir en cada uno de las circunscripciones de cada uno de los estados, y eso el Consejo Nacional Electoral no lo ha informado. Entonces no existe información sobre los candidatos. A esa complejidad es a la que ella se estaba refiriendo en esa declaración, porque efectivamente este ha sido un proceso tan atropellado en la cual el Consejo Nacional Electoral estaba consciente de que no había suficiente tiempo para organizar ese proceso y sin embargo lo lleva adelante. Esa es la realidad. Por eso nosotros decimos de que no existe suficiente información sobre los candidatos que están compitiendo, no existe suficiente información por dónde se van a elegir, tampoco tiene información de cuántos votos va a tener cada uno de los ciudadanos que van a participar en el proceso. Por eso decimos de que eso no existen condiciones de información, condiciones de divulgación y conocimiento de los electores. Muchísimas gracias. Estábamos hablando con el señor Vicente Bello, el representante de la Mesa de la Unidad Democrática desde el punto de vista electoral, que nos está hablando un poco sobre todas las que han sido las actividades del Frente Amplio dentro de la Cumbre de las Américas. Explicaba exactamente las razones por las cuales dentro de la Cumbre de las Américas se está tratando de explicar por qué las elecciones del 20 de mayo ellos consideran que es una elección fraudulenta, y acaba de enumerar todas las partes técnicas que se habían firmado previamente en el acuerdo que se había llevado hasta República Dominicana, donde se hacían las conversaciones con el gobierno venezolano. Es por ello, como indicamos, que se lleva esta propuesta a la Cumbre de las Américas. Sigamos observando un poco en pantalla lo que es el foro de espacio abierto. Este foro se está dando para explicar las razones por qué se están dando el Frente Amplio. Nosotros vamos a seguir dándole detalles sobre este foro que se está dando en la ciudad de Caracas y también sobre toda la información que se está desarrollando en este momento desde la Cumbre de las Américas en nuestro operativo especial. Les reportó desde la ciudad de Caracas Héctor Luis Caldera.